Muchísimas gracias al doctor Antonio Coca por su invitación y desde luego a mis queridísimos amigos de Menarini por permitir estar con ustedes el día de hoy. Además me da muchísimo gusto compartir esta mesa con dos fundamentales personajes dentro de la hipertensión, especialmente en Latinoamérica. Mi querido doctor y profesor Antonio Coca es en realidad la gente de la Sociedad Europea de Cardiología más influyente en nuestro medio latinoamericano. Lo hemos tenido con nosotros en incontable cantidad de veces, ha asesorado y apoyado el desarrollo de nuestras guías y en fin, para mí es un honor y un gusto compartir con él después de más de 20 años de trabajar juntos. También me da un gusto también enorme el compartir también con Patricio López Jaramillo. Patricio López Jaramillo es sin lugar a dudas el investigador latinoamericano más prolífico en la gran literatura universal. Él es un experto muy conocido en hipertensión arterial y como su servidor es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial. Bueno, mi querido Tony, sin más preámbulos, vamos a hablar de un tema muy interesante que es combinaciones de antihipertensivos e hipolipemiantes en el paciente hipertenso. Cuando, déjenme adelantarles un poco, casi siempre, ¿cómo? Haciéndolo bien, recetándolos como debe de ser. ¿Y por qué? Porque a través del uso correcto de la combinación entre hipertensivos y lipemiantes vamos a obtener el mayor beneficio posible para el hipertenso arterial. Entremos en detalles. En primer lugar, es interesante mencionarles que la misión de la medicina y del médico no es en realidad bajar la presión arterial o bajar el colesterol, sino al final de cualquier acción es aumentar tiempo de vida con calidad en el paciente a su cargo. Cualquier actividad que yo haga que no aumente el tiempo de vida de calidad de mi paciente no es una actividad. Si una arteria coronaria está tapada y la destapo y mi paciente no obtiene beneficio de eso, aunque esté yo haciendo una intervención técnica de alta dificultad, no estoy haciendo una actividad médica, porque la función de las actividades médicas es aumentar con tiempo de vida, con calidad del paciente a nuestro cargo. La hipertensión arterial, sin lugar a dudas, es el factor aislado más importante para la especie humana, que explica 13.5 de todas las muertes prematuras en el mundo. Todos nos vamos a morir, pero la gracia es que no nos muramos antes de tiempo. Tenemos derecho a vivir el tiempo que corresponde a la esperanza de vida del país a donde vivimos. En términos generales podemos decir que alguien que vive menos de la edad de 70 años tiene muerte prematura. Pues fíjense ustedes que no hay otro factor de riesgo aislado que explique mayor proporción de las muertes prematuras. Es la hipertensión arterial la que nos explica 13.5% de todas las muertes prematuras. Y además, para la persona en sí, explica un promedio de 5 años de pérdida de vida a partir de los 50 años. Si una persona tiene 50 años de edad y es hipertenso, va a perder 5 años de vida y los últimos 5 años que viva los tendrá con enfermedad sintomática cardiovascular. Entonces pierde 5 años de vida en total y los últimos 5, alta probabilidad de pasarlos con enfermedad cardiovascular abierta. El riesgo que impone la hipertensión arterial, pues como es muy lógico, no es así para todos los factores de riesgo, pero en el caso de la hipertensión arterial sí, la mayor parte del riesgo se centra en la carga que representa la hipertensión. ¿Qué es esta carga? Es el nivel de presión que se alcanza y el tiempo que se mantiene. Quiere decir que si la hipertensión arterial empieza en una persona más joven y es más alta, va a quitar menos años de vida de calidad que aquella que se presenta en una persona de más edad y con menos intensidad. Esto es a lo que llamamos
la carga hipertensiva que explica esta facilidad para la muerte prematura. Pero esta carga hipertensiva no se da aislada, se da en un entorno en la persona de factores de riesgo, y esto es fundamental y a veces se nos olvida este punto muy importante. Aunque sin lugar a dudas el alcance y el mantenimiento de metas de presión que están bien indicadas en la mayoría de las guías es fundamental para aumentar tiempo de vida con calidad en nuestros pacientes, el éxito completo depende del control global de los factores de riesgo. No podemos atender por un lado la hipertensión y olvidarnos de los niveles de lípidos o los niveles de glucosa o de la obesidad del paciente, etcétera, etcétera. Esta idea muy del siglo pasado de que la diabetes la debe manejar el endocrinólogo y fijarse en los niveles de azúcar, la presión arterial la debe manejar el hipertensiólogo, fijándose en los niveles de presión, y los niveles de lípido en el lipidólogo y fijándose en los niveles de lípidos, es absolutamente inapropiado, por muchísimas razones. Entonces, aunque estemos hablando de hipertensión arterial, tenemos que entender que esta se da en un contexto y que si no atendemos el contexto está muy mal. Y esto en realidad depende un poquito de que además la evolución epidemiológica de la mortalidad por hipertensión arterial ha cambiado mucho. Al principio, antes de que hubiera medicamentos útiles, los pacientes morían y se complicaban por tener muy alta la presión arterial. Todo giraba sin lugar a dudas alrededor de las cifras y poco podíamos hacer. Por ello los pacientes morían con algo espantoso que en aquellos entonces, a mí me tocó todavía muy al principio de mi carrera hablar de lo que se llama la hipertensión arterial maligna. Los pacientes iban en un año con complicaciones muy graves. Cuando aparecieron los medicamentos antihipertensores y se redujo la posibilidad de esta muerte prematura por elevación de las presiones arteriales, empezó a aparecer que la hipertensión arterial era un factor de riesgo de gran peso para la aterosclerosis. Y entonces, a partir más o menos de los años 80 del siglo pasado y hasta muy recientemente, pensábamos en las cifras y en el riesgo cardiovascular, y esto lo podemos llamar el área moderna. Más recientemente, debido a que los pacientes también viven más tiempo ahora porque el accidente vascular cerebral lo manejamos muy bien, el infarto lo manejamos muy bien, aparece como un factor de gran importancia para reducir años de vida con calidad la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, el deterioro intelectual y la fibrilación atrial. Esto es, los pacientes viven suficiente porque ya no los mata la presión arterial para tener aterosclerosis, y el control correcto de ella les permite vivir para tener ahora insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, deterioro intelectual y fibrilación atrial. Bueno, vamos a ver en sí si hay ventaja o no con el tratamiento antihipertensor. Desde luego que hay ventaja con el tratamiento antihipertensor, pero déjenme que veamos un poquito este aspecto un poco más profundamente. En esta parte de la diapositiva, en la parte izquierda, ven ustedes los beneficios que se obtienen en los estudios antiguos hechos contra placebo, que es a donde podíamos tener efectos muy importantes. Se reduce de manera muy importante el accidente vascular cerebral entre el 35 y el 40, el infarto del miocardio entre el 20 y el 25, y la insuficiencia cardíaca en más del 50%. Esto lo sabíamos ya, esto es de finales del siglo pasado, de principios de este siglo. En realidad esta estadística es del año 2000. Pero ¿para qué nos sirve esto? Para saber que si se reduce el infarto del miocardio en el 20%, quiere decir que el otro 80% sigue teniendo problemas. Y esto es lo que llamamos riesgo residual. En esta parte de la diapositiva vemos cómo esta parte azul es lo que llamamos riesgo residual. Una vez resuelto el problema de EBC, de infarto y de insuficiencia cardíaca en estos niveles en rojo, queda por reducir todo esto. O sea que de
la mitad de los pacientes que se iban a morir de insuficiencia cardíaca se salvan con un tratamiento antihipertensivo razonable, pero queda otra mitad que todavía sigue teniendo el problema. Esto es lo que se llama riesgo residual. Ha habido mucha confusión con este término, a veces se usa muy liberalmente en situaciones que no lo es. ¿Cómo se reduce el riesgo residual? Bueno, hay que perfeccionar el manejo de las cifras, el alcance y mantenimiento de las metas, y esto lo tenemos que hacer lo más pronto mejor, usando medicamentos de calidad, con combinaciones fijas. Esto es ya una ley general. Empezamos con combinaciones fijas porque es con las que obtenemos mejores resultados, y desde luego de nada sirve todo lo demás si el paciente no se toma su medicamento correctamente y si el médico no lo corrige cuando tenga que corregirse los niveles de tratamiento. Esto es lo que se llama adherencia e inercia. Pero se nos olvida muchas veces, porque estamos hablando solo de hipertensión, que debemos actuar sobre el entorno de los factores de riesgo. Y fíjense ustedes que los factores de riesgo para la enfermedad son muchos. A ustedes ven en esta gráfica muy buena del Interheart cómo la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante para la enfermedad cardiovascular. El más importante en esta estadística es el fumar. Pero vean ustedes que del resto de la diabetes, etcétera, es la hipertensión arterial la que ofrece mayor riesgo. Y cuando se juntan los factores de riesgo, aumenta tremendamente el riesgo. Si nosotros intervenimos sobre el riesgo, vamos a ver que la reducción de la hipertensión arterial produce una reducción del riesgo significativo, como ven abajo de esta flecha azul, muy parecido a lo que se hace con los resultados de la diabetes mellitus y quizás también con el manejo de los lípidos. Pero vean ustedes esta parte última de la gráfica en que si nosotros atendemos no solo un factor, sino 2, 3, 4, 5, 6, el beneficio es extraordinariamente mayor. Entonces, no podemos dejar aislado un factor de riesgo. ¿Y qué dicen las guías de hipertensión actual sobre las estatinas? Pues en realidad las toman muy ligeramente. En las guías del American Heart y el American Heart Association del 2017 no se hace ninguna recomendación específica sobre el uso o no de estatinas en el paciente hipertenso. En las últimas de las guías, la de la Sociedad Internacional de Hipertensión del 2020, tampoco se hace ninguna recomendación específica. Las europeas lo que dicen es estatinas para todos los pacientes de alto riesgo y considera estatinas para pacientes de moderado a bajo riesgo y use aspirina solamente en prevención secundaria. Debo decirles, por ejemplo, en una reciente publicación del día de hoy del del año 2019, 50% de los pacientes en el mundo están tomando aspirina en forma indebida. 50% de los hipertensos que no tienen que tomar aspirina lo están tomando, y menos del 5% de los pacientes que deberían tomar una estatina no la están tomando. Algo está mal y vamos a penetrar. ¿A qué se deben estas confusiones? Bueno, la información que tenemos sobre el uso de medicamentos hipolipomiantes, fundamentalmente estatinas, proviene en el hipertenso de 3 estudios específicamente que tienen desarrollados para esto, para estudiar esto, o que tienen una rama que así lo dice. El ASCOT, el ALHAT y más recientemente el HOP-3. Estos son los estudios específicos para uso de estatinas contra placebo en pacientes hipertensos. Son hipertensos a los cuales se estudia si obtienen beneficio o no con el empleo de una estatina. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esta situación en la cual no se han tomado tanto en cuenta estos estudios? Bueno, el estudio ASCOT, que es el primer estudio que hay sobre esto,
Es un estudio que se hace para comparar dos combinaciones de antihipertensores y se les ocurre en aquel entonces, prácticamente por ahí del 2003 que empezó este estudio, a decir, bueno, y a ver, aquellos hipertensos arteriales que las guías en aquel entonces decían que no debían tomar estatinas porque no tenían el colesterol alto, deben o no tomar estatinas, comparan el uso en este ASCO de el empleo de atorvastatina en aquellos pacientes, en todos los pacientes contra placebo, y encuentran una diferencia muy significativa de ventaja en el uso de estatinas. Cerca del entre el 30 y el 35% de reducción de algunos de los desenlaces fatales. Entonces esto demostraba desde aquel entonces que había que combinar estatinas con medicamentos antihipertensivos. Esta idea no tuvo mucho éxito a pesar de los buenos resultados del estudio, y poquito tiempo después el estudio ALHAT, que es un estudio